Aleluya. Dios le bendiga, amado hermano, amado amigo televidente. En este momento vamos a pasar a la meditación del mensaje de la palabra del Señor. Y para ello le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 3 para meditar en esta porción. Leamos desde el versículo 1 al final. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la gracia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo, encomendamos en tus manos divinas la meditación de esta porción de tu santa palabra, suplicándote, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra santa y bendita fluya, Padre, y llene las necesidades que cada uno de los televidentes tiene. Padre bendito, es en tu palabra en donde encontramos, Señor, saciadas las más grandes y pequeñas necesidades de nuestra vida. Te ruego que tu palabra llene toda necesidad en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, mi Padre, para la honra tuya, y que aquellos que están cautivos sean liberados, y los que están bajo el engaño del pecado, Señor, sean abiertos sus ojos del Espíritu para entender cuán grandes son las noticias que tú tienes para ellos. Que la palabra fluya, que la palabra libere, que la palabra convierta, Padre Santo, que la palabra santifique. Alabado sea tu nombre mediante la administración de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a meditar en esta porción tan maravillosa de la palabra, de la cual nos habla el apóstol Pablo, de muchas cosas tan importantes acerca del misterio del Evangelio. Y yo me pongo a meditar acerca de lo que es un misterio.
Un misterio es algo que no ha sido revelado, es algo escondido, es algo que no se entiende y que la mente humana es incapaz de comprender en su estado natural. Pero ahora la palabra de Dios habla y a través del apóstol Pablo y nos dice que a él le fue dado por revelación el misterio del evangelio. Que por revelación, dice el versículo 3, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea el mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Cuando nosotros damos una mirada retrospectiva, nos damos cuenta cómo era el estado de las civilizaciones pasadas. Era un estado de completa oscuridad. Era un estado en que no había luz. Un estado en que la religión había acaparado totalmente a todo el mundo y el mundo creía solamente lo que decían las religiones. El mundo creía solamente lo que los dogmas humanos le enseñaban y al hombre le era vedado la capacidad de creer algo diferente porque era castigado con la muerte. Fue necesario de que sucediera algo trascendental en la historia humana, algo que nunca antes había pasado y que por miles de años los predicadores, los profetas habían anunciado que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Cristo glorioso, que iba a venir el Mesías, el cual iba a venir a redimir al mundo. Pero hasta ese entonces, lo único que la humanidad creía y que exactamente la cultura judía abrazaba era de que aquel Mesías venía y los venía a libertar del brazo romano, de aquel brazo tan severo que los dominaba el imperio romano. Y ellos esperaban con ansias el día de su redención, pero no de la redención del alma, sino de la redención de la cautividad que estaban sufriendo bajo el látigo del imperio romano. Pero fue algo trascendental lo que pasó, de que en esta ocasión apareciera un coro de ángeles en el cielo y que dijeran estas palabras: hoy os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese Salvador, Cristo el Señor, había venido al mundo, y aunque era de la estirpe judía y que había nacido en aquella pequeña localidad de Belén de Judá, ciertamente había nacido entre ellos y creció y se desarrolló y llegó a ser un joven adulto dentro de sus hermanos judíos. Pero ellos hasta aquí pensaban que el mensaje redentor era solamente para los judíos y que a toda la demás humanidad le era vedado el plan de redención a través del Mesías. Toda la humanidad no había esperanzas humanamente hablando, pero el mensaje era este: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados, los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y este mensaje era sin fronteras y sin límites, porque tanto dentro de la cultura judía como fuera de ella había
gente, y la mayoría de gente moraba en tinieblas y moraban en sombra de muerte y de oscuridad. Ahora era dado un mensaje diferente, un mensaje que no venía de ninguna religión, un mensaje que no venía ni había sido formulado por alguna mente humana. No era un dogma, no era una tradición a lo cual ellos estaban acostumbrados por centenares y centenares de años. Era algo diferente, era algo que venía del cielo, era algo sobrenatural, era algo en donde Dios había puesto sus manos desde antes de la fundación del mundo, planificando y elaborando minuciosa y cuidadosamente el plan de redención para el mundo entero. Por eso tenemos nosotros que dar alabanza y gloria a Dios, darle honra y adoración al Dios y Padre Celestial, que se tomó ese cuidado maravilloso de preocuparse por la raza humana y dar a conocer su plan de redención. Y aquel pueblo asentado en tinieblas vio la luz resplandeciente del Mesías que vino a este mundo, y todos esperaban dentro de la cultura judía que aquel Mesías tomara con autoridad, tomara con imperio, tomara como un rey autoridad sobre las naciones y fuera el gobernador que los liberara de todo yugo romano. Pero a través del ministerio de Jesucristo miramos el ministerio de un siervo sufriente, de un siervo que según la palabra fue menospreciado y como que escondimos el rostro de él. Dice la palabra de Dios que el hombre escondió el rostro de él. No halló en Jesús atractivo ni ningún parecer que le llamara la atención. Y esto es lo que sucede aún en la actualidad. A pesar de que el misterio del evangelio fue revelado a través de Jesucristo, ese mensaje ilimitado, ese mensaje sin fronteras, ese mensaje de la gracia de Dios sin medida, que el hombre en su mente natural no puede comprender cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la longitud ni cuál es la profundidad, porque es algo profundo, porque es algo que vino del mismo cielo. Sin embargo, el mensaje es amplio, es redentor para toda raza, para toda tribu, para toda lengua, pero el hombre no ha visto ningún parecer en la persona de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 53 que el Maestro, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Emanuel glorioso, fue desechado, fue menospreciado. No halló parecer el hombre en él, sin atractivo, para que le deseemos, porque aquella nación judía no esperaba ver a un Jesús que llevara una cruz cargando hasta el Gólgota, porque aquella cultura no esperaba un Mesías que aparentemente se mostraba impotente ante la fuerza cruel de los romanos. No esperaba aquella cultura a un Jesús que se dejara azotar, humillar y coronar de espinas. Según ellos venía un auténtico militar con brazo fuerte, con espada y escudo, a mostrar su poderío y a defenderlo de todo yugo de opresión. Era inconcebible para ellos el recibir a este Mesías, pero era porque el misterio del evangelio no les había sido revelado, no les había sido revelado que ese siervo sufriente que iba rumbo al monte de la calavera, que ese siervo sufriente que llevaba un madero
madero sobre la espalda y que estaba siendo humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hacía con un fin, lo hacía con un propósito, y era redimir al mundo, no de la cautividad de los romanos, sino de la cautividad del mismo diablo, que hasta ese momento los había tenido en densas tinieblas, en densa oscuridad. Vino pues la luz al mundo, y los que estaban asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero dice la palabra que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, aquella luz maravillosa de redención y salvación, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué triste, amado amigo y amado hermano, que el hombre no quería recibir la luz, aunque agonizaba en medio de un mundo de oscuridad, en medio de un mundo de tiniebla. Y esto es lo que continuamente sucede. Y esto es por lo que la iglesia debe gemir, por lo que la iglesia debe clamar, porque el misterio del evangelio le se ha revelado a todo aquel que no ha conocido a Jesucristo. Porque eso de que Cristo se ha revelado a su vida ha sido el milagro de la gracia ilimitada del Señor. Usted en ningún momento pensó y dijo: yo quiero recibir la luz. Cuando usted andaba corriendo tras los ídolos paganos, cuando usted estaba postrado ante el ocultismo, el espiritismo, la hechicería, cuando usted estaba atado por ligaduras de inmoralidad, por ligaduras de pecados oscuros, deshonestos y blasfemos, usted no estaba diciendo: yo quiero, pero fue un momento en que en el misterio de Cristo le plació en su gracia bendita alcanzarlo y redimirlo y llamarlo para ser su hijo. Y dice la palabra del Señor que pasamos de la potestad de las tinieblas a ser hijos del Señor. Y si hijos, también herederos, dice. Y si herederos, sí, también coherederos con Cristo Jesús. Por esa razón es motivo de que usted alabe a Dios y no se vanagloríe y no se crea un ser muy excepcional y muy importante, porque es parte de los redimidos, parte de los lavados con la sangre de Jesucristo, porque fue a Dios quien le plació revelarle el misterio del evangelio. Y el que decía y el que daba testimonio de esto era alguien que lo había vivido, era alguien que lo había experimentado en su vida. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Dice la palabra que cuando mataron al discípulo y diácono Esteban, las ropas ensangrentadas las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, el cual había consentido, o sea que había dado aval para la muerte del hermano Esteban. Pero iba él furioso, odiando a los cristianos y deseando sacar arrastrados y matar a todo aquel que confesara el nombre de Jesucristo. Iba rumbo a Damasco con cartas de las principales autoridades políticas y religiosas de su tiempo. Según él estaba haciendo algo en pro de la obra de Dios, según él estaba haciendo algo de lo cual iba a ser digno de ser elogiado. Pero resulta que yendo, dice la palabra de Dios, rumbo a Damasco, en el camino le resplandeció una luz y le habló el
el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice que dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no había entendido. Saulo estaba en tiniebla. Saulo estaba siendo arrastrado por el celo religioso del judaísmo y deseaba que todo aquel que se levantara en contra del judaísmo o predicando una fe diferente fuera muerto, fuera eliminado. Pero ahora resulta que le fue revelado en un momento, en un instante, el misterio gloriosísimo del Evangelio de Jesucristo. Y desde ese momento, aquel hombre celoso de la fe judía, aquel hombre que no tenía escrúpulos para matar a todo el que confesara el nombre de Jesús, ahora fue llevado de la mano como un niño hacia la ciudad de Damasco. Y ahora ahí espera, orando en ayuno, que venga el varón Ananías y que le imponga las manos y que reciba la vista y el don del Espíritu Santo. A partir de esa fecha, la misión del apóstol Pablo cambió. La misión de muerte que él llevaba cambió. Ahora ya no llevaba una misión de muerte. Ahora llevaba una misión de vida. Ahora llevaba un mensaje de vida. Ahora no llevaba un mensaje de luto y de desesperanza. Al contrario, ahora llevaba el mensaje de la esperanza de la vida eterna. ¡Qué cambio tan tremendo y tan repentino el que recibió el apóstol Pablo en su vida! ¿Esto por qué sería? ¿Que quién se lo revelaría? La palabra aquí dice que le fue revelado por la gracia de Dios el misterio del Evangelio, que en las ocasiones pasadas, que en las culturas pasadas no había sido revelado y la gente había muerto en oscuridad sin saber que venía un Mesías, que venía un Redentor, que iba a salvar al mundo del pecado. Nosotros en nuestra cultura guatemalteca y latinoamericana o centroamericana nos podemos dar cuenta que era una cultura totalmente ajena a la fe en el verdadero Dios. Cuando estudiamos en la escuela, en los primeros años de primaria, no se piensan a enseñar cosas contrarias totalmente a la palabra, tan empobrecidas y tan tristes, ¿verdad? Porque el primer error que cometen en la educación aquí en Guatemala es enseñarle a los pobres niños que el hombre viene del mono. Porque es algo tan ilógico, algo tan irracional, algo que debería de ser vergüenza en los maestros, darles este tipo de enseñanza a los niños. Deberían de arrepentirse, deberían de reflexionar y decir: ¿qué les estoy enseñando a las generaciones futuras? ¡Qué pobreza! Desde los años en cuando se inició la educación en Guatemala, se cuenta la misma historia y la misma historia empobrecida, perniciosa y pecaminosa, que trata de tapar la verdad en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora vemos en la trayectoria de la educación que les enseñan también algo que es bastante claro, y es que la religión de los pueblos antepasados era una religión politeísta, que creían en muchos dioses, en el dios del agua, el dios del maíz, el dios del viento, y para cada cosa y para cada actividad que tenían una deidad pagana contraria totalmente a la palabra de Dios, que dice que no se adore otro Dios, que no se debe de adorar dioses ajenos delante de Él, ni ninguna imagen a su semejanza, porque Él es un Dios celoso, según el capítulo 20 de Éxodo,
versículo 3. Sin embargo, cuánta gente atrapada en esta ignorancia, en este pecado, en donde solo un milagro puede hacer que le sea revelada la verdad del misterio del evangelio de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas hay? Personas muy preparadas, con grados académicos muy elevados. Sin embargo, son personas que no han logrado entender el misterio del evangelio. Podemos llegar a conocer grandes personalidades como mandatarios de las repúblicas, como los miembros del gabinete presidencial en nuestros países centroamericanos. Las personas son muy preparadas en el grado académico, quizá tienen varios títulos universitarios, que no es pecado, qué bendición tener logros de esta calidad, pero hay algo que no se puede comprender. ¿Cómo es que no entienden que pedirle a la piedra, que pedirle al metal, que pedirle al barro, que pedirle a la imagen es algo no solo pecaminoso ante los ojos de Dios, sino para la mente humana es algo ilógico? Lo que dice la palabra de Dios, que el hombre corta árbol del bosque, le da forma, dice, luego con el resto, dice Isaías, luego con el resto de lo que sobra del árbol, asa carne, dice, y de lo que hizo un ídolo, lo pone delante de él y le dice: tú eres mi Dios, y lo adora. Eso es algo totalmente contradictorio si nos ponemos a pensar en que el Señor hizo un hombre inteligente, un hombre que tenía un potencial de inteligencia muy grande, pero por el pecado esa mente fue atrofiada y el hombre ya no quiere levantar sus ojos al cielo y mirar que hay un creador y mirar quién es su Señor, y prefiere pedirle a la obra de sus manos. Es porque, amados hermanos, no han recibido la revelación del misterio del evangelio. Pero, amado oyente, hoy está escuchando el mensaje que dice la palabra de Dios. El misterio del evangelio es este: que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A usted en su dogma quizá, a usted en su creencia quizá, le han enseñado que usted puede ser salvo si le pide a María, que usted puede ser salvo si le pide a Pedro, si le pide a Juan, si le pide a Nicolás, y a cuántos nombres más se invente la mente pecaminosa dominada por los demonios y los precursores y antecesores de Satanás. Pero yo le digo una cosa: la única verdad que usted tiene que creer es lo que dice el Señor en su palabra. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. A usted le pueden dar más nombres, pero ¿por qué dice la Biblia? La palabra no se puede contradecir, que no hay otro nombre debajo de los cielos en que podamos ser salvos. Esta es la revelación del misterio del evangelio, que solo en Jesucristo hay salvación. La revelación es de que el que trajo la luz al mundo no fue María. María ya vivía, pero no tenía la luz. No fue Pablo, no fue Pedro, sino que la palabra del Señor dice que fue Jesucristo. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el que trajo la luz al mundo. Si a usted en alguna forma y en alguna manera Dios le ha hablado, el Espíritu Santo ha usado sus métodos para hablarle y enseñarle que solo a través de Jesucristo hay salvación, pero usted se ha endurecido, quiero decirle que esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que ha recibido el mensaje de vida, el mensaje de que solo en Cristo hay salvación, y se ha empecinado en seguir creyendo cosas contradictorias
toda la palabra, lo que nos enseña la Escritura, y quiere que a través de ese creer suyo sea salvo, sabe una cosa, no va a llegar a través de ese camino a la salvación, a la vida eterna, porque la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Puede ser que a usted le parezca derecho su camino, y puede ser que su religión sea una religión que le enseña muchos principios morales aparentemente buenos, pero si le apartan de la fe en Cristo, si le apartan de creer en el unigénito Hijo de Dios, la palabra del Señor dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios es lo que le espera. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amado televidente, yo le invito en esta hora para que usted acepte la revelación que Dios está permitiendo que le llegue a su vida a través de esta palabra. Cómo es que Dios mandó a su Hijo amado a nacer en un pesebre y luego a tener un ministerio en este mundo y a morir como el peor de los malhechores en una cruz, solo con un propósito: redimirle a usted y salvarle y darle la vida eterna. ¿Por qué cerrarle el corazón a Jesucristo? La palabra de Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hoy el Señor ha hablado a través de esta escritura que el misterio del evangelio ha sido revelado, que la luz fue dada al mundo y que muchos amaron más las tinieblas que la luz. Pero el mensaje es este: ame usted la luz y no las tinieblas, porque el tiempo es breve. Cristo viene por una iglesia que le espere, pero esa iglesia es la que ha sido comprada con la sangre de su Hijo amado. Oh amado hermano, oh amado amigo, le invito para que abra su corazón a Jesús. Le invito para que acepte esta revelación del misterio del evangelio, que abra su corazón y le diga: Señor, gracias, porque una vez pusiste en tu mente y en tu propósito el mirarme y el permitir que escuchara este mensaje. No es por casualidad que usted lo escuchó, no es porque la casualidad le plació que usted oyera este mensaje. Es que Dios, en su propósito divino, quiere que todo hombre se salve, porque Él dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios le ha hablado en esta tarde, o si usted ha estado alejado del Señor después de haber gustado del don celestial y haber conocido la luz del evangelio, el misterio del evangelio, yo le invito para que hoy abra su corazón a Jesucristo. Cristo le ama, Cristo le está llamando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios le habló, ore conmigo. Y si no, le invito para que usted reflexione detenidamente en qué está haciendo y si está preparado para la salvación. Vamos a orar. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, por este mensaje que hemos oído, por tu evangelio y por tu palabra. En tus manos de gracia, Padre, encomiendo tu obra. En tus manos de gracia, Dios mío, encomiendo este mensaje. Que la palabra que hoy se transmitió a través de este canal siembre y lleva fruto a 100 por 1. Que las almas se conviertan, sean libres de toda cautividad, y tu Espíritu Santo, Señor, aplique los méritos del sacrificio de Cristo a las vidas que hoy vienen a ti, rindiéndose y recibiéndote, Padre Santo, a través de la persona de Jesús en sus corazones. Gracias por este mensaje, Señor. Amén y amén.